la palabra de Dios y sabe que es una bendición vivir en el país en el que vivimos, porque tenemos mucha libertad para compartir la palabra de Dios. Tenemos libertad de expresión, libertad de creencias religiosas. Gracias a Dios aquí todavía no se pone la cosa tan mal. Antier, si no mal recuerdo, vi una noticia en Inglaterra que pues me entristeció y me alarma, porque pues en algún punto eso va a llegar aquí, pero gracias a Dios todavía no. Debido a las cuestiones del coronavirus allá, se canceló una marcha del grupo LGTB y todo lo demás que tienen ahí, y a un pastor se le ocurrió, pues no es que se le haya ocurrido, simplemente expresó por su cuenta personal de Twitter que estaba muy bien, que el pecado no debía de celebrarse, y pues le llegaron amenazas de muerte, amenazas de quemar su iglesia. Aquí todavía no llegamos a ese punto, ¿no? Pero para allá vamos. ¿Por qué? Justamente por lo que vamos a estudiar el día de hoy, pero no quería pues pasar la oportunidad para dar gracias por nuestro país, ¿no? Porque aquí todavía hay libertad. Pero acompáñenme por favor a Mateo capítulo 24, versículo 37. Seguimos en esta serie que titulamos hace, si no mal recuerdo, un poquito más de 2 meses, que dice: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y hoy el título de nuestro mensaje es: predica hasta que la puerta se cierre, hasta que se cierre la puerta. Y aquí vamos a ver por qué. En la clase, en la predicación de hoy vamos a ver por qué. Vamos a leer el versículo 37 de Mateo 24, que nos dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en el que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Este capítulo 24 es muy importante dentro del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque es uno de los pocos pasajes que contienen las enseñanzas de Jesús sobre la condición en la que se va a encontrar el mundo antes de que llegue el fin de los tiempos. Y a diferencia del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento nosotros no vamos a encontrar mucha profecía predictiva. En el Antiguo Testamento hay profecía predictiva por montones. En el Génesis hay profecía predictiva, en Éxodo, en todo el Pentateuco hay profecía predictiva. Son muchos los libros que tienen profecía predictiva sobre eventos que habrían de venir en el futuro. Algunos ya se cumplieron, otros están por cumplirse, de los que habla el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no hay tanto. Sí hay un libro entero, el libro de Apocalipsis, que es el libro profético del Nuevo Testamento. En las cartas de Pablo hay un poco, en las de Pedro también, pero no son pasajes extensos, ¿no? En el Antiguo Testamento hay libros completos, como los del Apocalipsis, o más largos. Pero el capítulo 24 contiene una profecía predictiva que no es dada por un profeta común.
los profetas no son comunes, ¿verdad? Pero bueno, en el Antiguo Testamento encontramos a varios profetas, hay muchos profetas, pero aquí estamos hablando de una profecía dada por el Hijo de Dios, y por eso deberíamos de prestarle bastante atención. Son palabras de Jesús mismo, enseñándonos e ilustrándonos cómo van a ser las condiciones que va a tener la humanidad antes de que Él regrese. Y esta profecía dada por el Mesías nos muestra que cuando se esté acercando el tiempo del fin, los hijos de Adán van a volver a llevar la misma vida que llevaron sus padres cuando la tierra era joven. Va a volver aquí la vida de la primera era, la vida de las 10 generaciones después de Adán, la vida de los tiempos de Noé. Y esto de que va a volver la vida de los tiempos cuando la tierra era joven no es nada para animarnos. ¿Por qué? No es que la tierra esté mejor, menos contaminada, no. Los tiempos de Noé es el 10º después de Adán. Él es el 10º descendiente después de Adán. La tierra no tiene mucho, la humanidad no tiene mucho, y la humanidad está en una condición terrible. Acompáñenme por favor a Génesis capítulo 6, versículo 1. Para darnos una idea, Jesús nos da una breve descripción en estos versículos que nosotros leímos, y nada más nos menciona que como los días de Noé, que van a estar comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento. ¿Por qué Jesús es tan breve? Porque pues todo israelita, todo judío de este tiempo conoce bastante bien la historia de Noé. A mí a veces me sorprende, ¿no? Que pues la gente común, si uno sale a la calle a preguntar, no conocen nada, ninguno de los personajes del Antiguo Testamento. No se habla mucho de ellos en popular. En ocasiones no, yo le pregunto a mis alumnos, bueno, doy una clase en la que en ocasiones puedo hacer mención a algún personaje bíblico, y para mí son la cosa más natural del mundo, pero para ellos pues les estoy hablando de algo completamente nuevo. Esa es la condición que tenemos el día de hoy. No creo que es muy distinto en los Estados Unidos y en otros lugares. Lamentablemente las personas han dejado de leer la palabra, pero en el tiempo de Jesús la ley de Moisés es algo que todo mundo, todo judío tiene presente, y hasta la fecha los judíos siguen estudiando bastante la escritura, sean o no creyentes, sean o no sean practicantes. La mayoría aprende a leer hebreo leyendo la Torá. Pero en este tiempo pues es la cosa más común del mundo. Entonces por eso Jesús nada más hace una mención a que va a ser todo como en los días de Noé, pero nosotros sí necesitamos pues leer el pasaje, y vamos a ver cómo era la humanidad, cómo estaba la descendencia de Adán en el tiempo de Noé. Y encontramos la primera descripción aquí en Génesis capítulo 6, versículo 1. Y nos dice lo siguiente: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne,
mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Vamos a saltarnos al versículo 11 para seguir viendo cómo estaba la descendencia de Adán en este tiempo. Y el versículo 11 nos sigue diciendo: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la de violencia, y miró Dios la tierra, y he aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera lo harás: de 300 codos la longitud del arca, y de 50 codos y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso abajo, segundo y tercero. Y aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Se necesita un análisis profundo para ver qué es lo que está pasando. Y hay lo que hicieron los hijos de Dios, no se refiere a que Dios haya tenido hijos, sino que se refiere a los ángeles, y ahorita no hay tiempo para entrar en detalle allí, pero una de las cosas que sucede en el tiempo de Noé, y desde las generaciones que vienen después de Caín y Abel, es que el hombre violenta los límites naturales que estableció Dios. Una cosa que nos enseña Jesús, sobre la que hace énfasis Jesús en su profecía en Mateo 24, es que se daban a la comida y a la bebida. Era una de las cosas a las que más énfasis le daban. Pero en el versículo 11 de Génesis 6 se nos enseña que la tierra en este tiempo de Noé está llena de violencia. Y esta expresión refiere a varias cosas. Refiere a probablemente la muerte de los animales del campo, las bestias del campo, y que el hombre está comiendo carne. La primera ocasión en la que Dios autoriza al hombre comer carne es hasta que Noé baja del arca. Es el primer momento en el que Dios le dice: pueden comer carne, los animales van a ser su alimento también. A Adán nunca le dijo, después de que salió del huerto, ponte a cazar animales. No, Adán llevaba pues muy probablemente una dieta similar a la que llevaba en el jardín del Edén. Entonces el hombre empieza a comer carne, pero no es el énfasis del término de violencia que encontramos
en este versículo 11. A lo que se hace referencia principalmente, o la idea que viene principalmente a la mente del lector de este tiempo, es que la sangre humana se está derramando sobre la tierra, que está habiendo el derramamiento de sangre inocente en la tierra. Y pues lamentablemente vivimos en un país donde la violencia es ya el pan de todos los días, ¿no? En los últimos 15 años nos hemos acostumbrado a la violencia, nos hemos acostumbrado a la muerte. Yo me acuerdo bien que en un punto, durante el sexenio de Fox, para hacer una referencia histórica, en el periódico de mayor circulación aquí en Michoacán, La Voz de Michoacán, se empezó a hacer un recuento de los homicidios que había pues diarios y los que se iban acumulando a lo largo del año. Y hasta aparecía, ¿no?, en la parte de atrás de La Voz una línea amarilla y balas como de cartuchos de cuerno de chivo, y al lado el número, ¿no?, de los muertos por homicidio violento que había en el estado. Y no sé si usted se acuerda, si usted pues ya lleva algunos años vivo y es de la región de Michoacán, que uno se espantaba, porque yo me acuerdo mucho cuando llevé lógica jurídica en la facultad, nos hacían analizar textos, ¿no? Y el maestro llevó uno reciente de La Voz, de una ocasión en la que aventaron una bolsa de basura llena de cabezas en un antro en Uruapan, y uno decía, ay, algo está pasando, ¿no? Y pues muchos años después, pues vemos, hubo, por ejemplo, antes de venir, mi papá estaba viendo las noticias y encontraron 9 cuerpos semidesnudos y con señales de violencia en un municipio en Jalisco, y uno dice, bueno, o sea, sí es feo, ¿no?, pero ya no es el mismo impacto que cuando empezamos a ver estas cosas hace unos años. Nos hemos acostumbrado a eso, pero ¿sabe? Dios no se acostumbra a eso. ¿Se acuerda cuál es el primer mandamiento que Dios establece en la ley de Moisés, dentro de Éxodo 20, donde están los 10 mandamientos, que refiere a las relaciones entre el hombre y el hombre? Los primeros 4 son relativos a la relación entre el hombre para con Dios, pero a partir del 5 son ya situaciones entre los hombres. ¿Y cuáles? No matarás. Ok, antes está el de lo honra a tu padre y a tu madre, pero ese es como una mezcla, ¿no? Porque sí es una honra hacia los padres, pero también es una honra hacia Dios. Entonces, pero de los que ya son prohibiciones, cuando empezamos a encontrar prohibiciones, la primera prohibición que Dios establece en el Decálogo es no matarás. ¿Por qué? Porque Él abomina el homicidio. Es algo que le molesta muchísimo al Señor. Y lo podemos ver desde el primer homicidio que se da entre Caín y Abel. Si usted recuerda, cuando Dios viene con Caín y le dice, Caín, ¿qué has hecho? Caín le dice, nada. Le dice, ¿dónde está tu hermano? Pero yo no soy el guardián de mi hermano. Le dice, la sangre de tu hermano que ha bebido la tierra clama a mí. Y nosotros no nos damos cuenta de eso. Obviamente el criminal tampoco se da cuenta de eso, pero en cada ocasión que la tierra tiene que beber
la sangre de un inocente se levanta un clamor que llega hasta el trono de Dios. Imagínense cómo está la condición ahorita, ¿no? Nuestro país es de los que contribuyen a que este clamor se eleve delante de Dios. Bueno, eso estaba pasando en los tiempos de Noé. Cuando se nos está diciendo que la tierra estaba llena de violencia, se está trayendo, el lector de ese tiempo entiende que los hombres se están matando entre sí, que el homicidio está a todo lo que da. Tanto el homicidio como el suicidio son pecados que manifiestan un reto hacia la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el creador y el dador de la vida. Por cierto, el aborto va aquí en el paquete, nada más que en el tiempo de la ley de Moisés, pues el aborto no es algo común, ¿no? Ni se está buscando que se convierta en un derecho, pero va incluido aquí, fácilmente se puede incluir en este precepto. ¿Por qué? Porque el que da la vida es Dios. Él es el creador de la vida. La vida surge por la creación de Dios. Los científicos no saben hasta la fecha cómo es, bueno, a través de su método naturalista, de explicación naturalista, ninguno que sea verdaderamente honesto le va a decir que saben cómo surgió la vida. En el cristianismo se enseña y creemos que Dios es el que la inició, que Dios origina la vida y Él es el que la da, Él es el que la concede. Por lo tanto, Él es el único que tiene el derecho a tomarla. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es suya, toda vida es dada por Él y Él la puede tomar en el momento que Él la desee. Pero el homicida está tomando la vida de alguien más por un mero capricho, por una arbitrariedad, al igual que el suicida. El suicida está tomando la vida que Dios le dio. Entonces, el homicidio es algo que a Dios le molesta bajo cualquier circunstancia. Entiéndase, homicidio, eso también tenemos que ser muy puntuales, porque en ocasiones dicen que los cristianos no pueden ir a la guerra, o que la pena de muerte está mal, o que hay una contradicción en la ley de Moisés, porque se dice no matarás, y por otro lado también se dice que hay ciertas conductas, ciertos crímenes que merecen la pena capital. En el Antiguo Testamento la pena de muerte existe, decretada por Dios ahí mismo en la ley de Moisés. No es que haya una contradicción. El homicidio es una conducta en la que una persona por mera arbitrariedad toma la vida de otra persona, como en el caso de Caín, Caín y Abel, es el primer homicidio. No hay ninguna razón justificable para que Caín tomara la vida de Abel. Y ¿por qué le quita la vida Caín a su hermano? Por mera envidia, por simple y sencilla envidia y enojo. Son las dos causas por las que él se mueve a tomar la vida de su hermano. Eso es un homicidio. Cuando una autoridad pronuncia la sentencia de muerte, no es homicidio, pero no vamos a entrar a ese tema. Cuando un soldado va a la guerra, no es homicidio, pero no vamos a tomar ese tema. Vamos a continuar viendo qué está pasando en los tiempos de Noé. Los versículos 11 y 12 de Génesis 6 también nos señalan que la corrupción del pecado ha abordado y contaminado todas las áreas de la vida humana.
Y el versículo 5 nos enseña que los pensamientos del hombre están orientados prácticamente en todas las ocasiones hacia el mal. Todo lo que pasaba por la mente de los hombres en ese tiempo está enfocado en hacer el mal, en hacer cosas que le desagradan a Dios. Y mire, es bien interesante, más bien impactante, tener presente que muchos de los que vivieron en este tiempo conocieron a Adán, el padre de todos, porque Adán vive más de 900 años. Adán, obviamente, después de que cae, después de que peca, sabe quién es Dios y le transmite el conocimiento de Dios a sus hijos, y lo podemos ver en el caso de Abel, ¿no? Él tiene una noción de lo que Dios espera de ellos, sabe que no lo puede lograr porque sabe que ya falló, pero es un hombre, es el que tuvo contacto directo con Dios, ¿no? Y el resto de sus generaciones simplemente decidió ignorarlo, decidió hacer a un lado por completo todo lo que su padre, abuelo, tatarabuelo y demás tenía que decir. No había una fuente más confiable para saber la historia de los orígenes y saber cómo era Dios que ir con el que lo vio, porque Adán es el único ser humano que ha visto, que vio a Dios. Él les podía decir todo lo que conoció de él. Él convivió con Dios por un buen tiempo. Todas las tardes el Señor le visitaba. Entonces, cualquiera que tuviera curiosidad podía ir con él y saber de qué se trataba esto. Pero la gran mayoría no lo toma en cuenta y se entregan completamente al pecado. Y una cosa que nosotros debemos, si usted ve las noticias, que yo sí le recomiendo que se informe, puede empezar a percibir que nuestra generación se va acercando de una manera acelerada a los caminos de la generación de antaño, a la vida de nuestros padres en el tiempo en el tiempo de Noé, a la oscuridad de la antigüedad. Vivimos en una época maravillosa en relación a los avances tecnológicos, porque pues tenemos servicio de luz eléctrica, tenemos servicio de telefonía celular y satelital, y tenemos internet y estos aparatos que nos permiten transmitir, ¿no?, en vivo la reunión hasta la comodidad de su hogar y demás. Sí, es un tiempo maravilloso en el que vivimos, un tiempo de avances médicos muy importantes. No sabemos cuándo va a estar la vacuna, esperemos que pronto, pero algo que es probable es que se va a romper el récord de la vacuna que sale más pronto en la historia. Estos procesos duran años. Por distintas razones es probable que en algún momento en el futuro no tan remoto aparezca. Las operaciones quirúrgicas que se pueden hacer el día de hoy son impresionantes por el avance que tenemos. Y sí, vivimos en una época en la que vivimos mejor en cuanto a comodidades, en cuanto a salud, en cuanto a servicios y demás, pero por dentro nos estamos envolviendo en las tinieblas que nuestros ancestros tuvieron, en las que habitaron nuestros antepasados. Y
nuestro corazón y nuestra naturaleza y nuestros impulsos nos están llevando a los pasos de las primeras generaciones después de Adán. Y hay un pasaje que a mí siempre me ha llamado la atención cuando leo estos capítulos, y es el que nos muestra el límite al que llevaron a Dios. El corazón de Dios diciendo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Y otro versículo en el que Dios dice: he decidido el fin de todos, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí, yo los destruiré con la tierra. Este fue un juicio que Dios emitió para con los primeros descendientes de Adán. Y va a llegar un punto en el que Dios va a volver a decir lo mismo en su corazón. Esto ya está determinado desde hace mucho tiempo. La cosa es que Dios ha sido paciente por milenios, porque de el diluvio para acá deben de ser como 5,000 años por ahí. No recuerdo bien el número, ¿no? Pero son varios milenios en los que Dios ha tenido paciencia. En ningún punto nos hemos parecido a la generación de Noé, pero ahorita pues para allá vamos. Mire, la humanidad recibió un regalo con la llegada del cristianismo, porque cuando llega el cristianismo, una buena cantidad de la maldad empieza a disminuir. El hombre vive de una manera pagana, porque el paganismo es lo que impera, pero el paganismo va a ser desplazado de Europa y los europeos van a empezar a llevar el cristianismo pues por muchos lados, y la maldad del paganismo va a disminuir. Pero usted seguramente ha oído del Renacimiento, ¿verdad? La mayoría hemos oído del movimiento renacentista y después del movimiento de la Ilustración. En ambos, más en el Renacimiento, se busca retomar las cosas que se perdieron de las culturas clásicas que eran Grecia, que son Grecia y Roma. Y sí, lo retomaron para las artes, y eso es algo que decimos: ay, qué bonitas las pinturas de Miguel Ángel, ¿no? Y sus esculturas, y de Rafael, y de los grandes pintores renacentistas. Pero no nada más se retomó eso, se retomó lo espiritual también. Y Roma y Grecia son culturas paganas, y la manera, a cualquiera que le guste un poquito la historia, va a empezar a ver que en nuestra generación, nuestro mundo se está pareciendo muchísimo, nuestro estilo de vida se está pareciendo muchísimo al estilo de vida que imperaba en el tiempo pagano de Roma y de Grecia. Nuestro corazón se está inclinando hacia ese punto, y va a llegar un momento en el que Dios va a decir: ya no voy a estar contendiendo con ustedes, ya fue suficiente. Y qué triste, ¿no?, que llevemos a ese punto a Dios. Pero aunque todo esto está pues muy feo, hay una luz, sigue habiendo una luz. ¿Por qué? Porque así como en el tiempo de Noé, Dios proveyó una arca para que se salvase quien se quisiese salvar, Dios ha provisto hoy
todavía un arca de salvación para que no se pierda aquel que no se quiera perder. Todo aquel que se quiera salvar de la destrucción que ha de venir, se puede salvar. ¿Por qué? Porque hace cerca de 2000 años Jesús nació y vivió entre nosotros y llevó una vida perfecta, una vida sin mancha para poder ir a la cruz, siendo el perfecto inocente, pagando por el precio para la salvación de nuestras almas. La vida del Hijo de Dios fue puesta para que nosotros no tuviésemos que morir. Y todo aquel que quiera su perdón, lo va a recibir. Todo aquel que honestamente quiera su perdón, lo va a recibir. Y entiéndase esto, porque muchos dicen, no, yo sí quiero que Dios me perdone. Pues sí, ¿no? Pero Dios no te va a perdonar para que regreses a cometer aquello por lo que le estás pidiendo perdón. Dios no te va a perdonar si tu intención es emborracharte el día de mañana. Si ya te emborrachaste y estás en medio de la cruda, y ahí es cuando le pides perdón a Dios por el montón de barbaridades que hiciste la noche anterior, y le dices, Dios, perdóname, pero en tu mente estás pensando, pero mañana o el viernes, cuando llegue el viernes, voy a hacer exactamente lo mismo. Ahí no se recibe el perdón. ¿Por qué? Porque no estás pidiendo perdón en realidad. Lo único que se desea es calmar la conciencia. Entonces, pero aquel que le dice a Dios, Dios, sabes, pues sí hice esto y no lo quiero volver a hacer, perdóname, ese sí recibe el perdón. Así de sencillo es. Así de sencillo es. Hay algo que también llama mucho la atención si uno se pone a leer con detenimiento uno de los pasajes que mencioné anteriormente. Porque cuando Dios dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, después dice, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Por qué esto nos debe de llamar la atención? Porque Dios estableció un tiempo de gracia larguísimo. Muy probablemente ninguno de nosotros vamos a vivir 120 años. Es el promedio de la vida humana más aproximadamente 30 o 40 años más, dependiendo del país. En algunos todavía un poquito más de 40 años, ¿no? Lo que Dios le dio a toda una generación para que se arrepintieran. El Señor les concede 120 años y les deja una señal. Una señal evidente para todos, una señal que toda persona podía constatar, con la que muchos iban a tener contacto. ¿Por qué? Porque en medio de esta generación tan terrible hay un descendiente de Set que todavía honra y sigue y respeta al Dios de sus padres. ¿Quién es Set? Set es uno de los hijos directos de Adán. Adán tuvo muchos hijos e hijas. En la Biblia nada más se nos mencionan a 3, a Caín, a Abel y a Set, porque Set nace un año después de que muere Abel. Pero después en el pasaje nos dice, y Adán engendró hijos e hijas. Eso significa que tuvo un montón, y si vivió 900 años, puede usted creer que tuvo muchos hijos e hijas, ¿no? Noé viene de la descendencia de Set, y él busca a Dios con todo su corazón. En medio de esta terrible generación busca a Dios con todo su corazón.
y Dios lo ve. ¿Sabe que Dios ve a quienes le sirven? En medio de toda la oscuridad que puede haber en una generación, Dios sigue viendo a aquellos que le aman y le sirven. Y se acerca a Noé y le dice: Noé, voy a destruirlo, a destruir todo, construye un arca. Y le da las medidas, ¿no? Y nosotros leímos las medidas y las dimensiones son colosales. Hay un museo en los Estados Unidos, me parece que es en Kentucky, en el que hicieron una réplica del arca con las dimensiones señaladas por la Biblia. Es un edificio grandísimo, el arca era muy, muy grande. Y le dice: tienes 120 años para construirla con las especificaciones que te acabo de dar. Ponte a trabajar tú, ponte a trabajar, que se ponga a trabajar tu esposa, tus hijos y sus esposas, porque el diluvio viene. Es algo irreversible, como el fin de nuestra generación es irreversible. Dios señaló que esta tierra va a pasar. La humanidad va a dejar de existir como la conocemos en un punto. ¿Por qué? Porque van a llegar a un momento en el que van a colmar la paciencia de Dios también. Y Dios lo sabe, y desde el Antiguo Testamento nosotros lo podemos ver. Lea usted la profecía de Daniel, lea usted la profecía de Isaías, si gusta también. Varios profetas hablaron del fin de los tiempos. Y es claro que Dios determinó que va a haber un punto en el que todo va a tener que ser renovado. Y así como estaba determinado un tiempo para la llegada del diluvio, hay un tiempo que no sabemos, nadie sabe día y hora, pero las profecías son muy claras de que este mundo llegará a un fin. Hay un desenlace final. ¿Y cuál es nuestro trabajo? El mismo que tuvo Noé, porque Noé se puso a predicar. La zona donde viven muy probablemente no es tan cerca del mar, y probablemente hay ríos, sí, pero ninguno de esos ríos tiene la capacidad de hacer flotar un barco como el que él está construyendo. Y su actividad, pues claro que llama la atención, porque empiezan a talar un montón de madera. Y pues seguramente algún vecino curioso llegó en algún momento y le dice: Noé, ¿qué haces? ¿Y toda esa madera para qué es? ¿Y qué cree que le decía Noé? Un diluvio vendrá. Y ¿qué es un diluvio, no? El Señor me dijo que va a inundar la tierra, que toda la tierra va a ser cubierta por aguas y todo va a perecer. Y me dijo que construya esta arca con esta madera para que nos salvemos. ¿Te quieres subir? ¿Y qué cree que le decía el vecino? Noé, creo que estás muy mal, ¿no? Que aquí estás muy mal. Y se iba, ¿no? Pero Noé estaba predicando. Y mientras avanzaba en la obra junto con sus hijos, pues más llamaba la atención, porque las estructuras básicas de la construcción seguramente llamaban la atención. Y se empezó seguramente a correr la voz de: hay un loco allí en medio del bosque construyendo un bote, aquí donde no hay donde levar anclas, ¿no? Y pasan los años y Noé y sus hijos no dejan de trabajar, y pues cada vez empieza a tener más forma el barco y otros familiares. Imagínense, en ese tiempo pues la humanidad siempre ha sido chismosa, siempre le ha gustado a la humanidad el chisme, y pues empieza a correrse la voz, ¿no? De que construye algo grandísimo en medio
del continente, y gente con curiosidad y ocio dicen, pues vamos a ver, y van y ven, pero cada persona que ve el arca está recibiendo un mensaje, porque el chisme no es nada más, están construyendo una gran cosa ahí de madera, están construyendo esto porque dice el que está encargado de la obra, que Dios, todos conocen de alguna manera a Dios, no les es ajeno Dios. ¿Por qué? Porque aunque sí han pasado muchos siglos, todos saben quién es su padre, todos saben que Adán es su padre. Y hay varios grupos familiares, ¿no? Está la familia de Caín y todas sus ramificaciones, está la familia de Set y sus ramificaciones, pero pues los demás hijos pues también tienen sus árboles genealógicos, ¿no? Pero todos saben que la raíz es Adán, y saben que Adán cayó, y todos están diciendo es que el Dios de Adán, que es también el Dios de Noé, va a llenar la tierra de agua. Entonces, ok, bueno, y se burlan, obviamente la mayoría se burlan, ¿no? Si Noé viviera en este tiempo, Facebook estaría lleno de memes de lo que él estaba haciendo, pero él no deja de trabajar, y por 120 años, con su trabajo principalmente, pero con su predicación, está dando, también de voz, porque en más de alguna ocasión seguramente les contó por qué estaba haciendo el trabajo, está dando el mensaje de Dios. Y el mensaje de Dios no es únicamente voy a destruir al hombre. El mensaje es, aquí está el arca, se puede subir quien quiera. No había restricciones. No había restricciones en cuanto al número de pasajeros. Dios sabía también que no muchos iban a aceptar, pero la invitación está abierta. La invitación está abierta para todo aquel que se quiera subir. Pero ¿qué nos dijo el Señor Jesús en el mismo Mateo capítulo 24? Que esta generación no escuchó. Por 120 años vieron a este hombre justo predicar, y por 120 años lo mandaron a volar. Por 120 años siguieron pecando, siguieron cometiendo homicidios, siguieron haciendo cosas abominables que despertaron la ira de Dios, siguieron bebiendo, siguieron comiendo, siguieron pensando constantemente el mal. A mí me sorprende cómo mucha gente en su pensamiento está nada más ideando cosas que le desagradan a Dios. Ya hemos platicado en otras predicaciones cómo la humanidad está en una abierta rebelión hacia Dios. Piensan que es lo mejor a lo que pueden aspirar, entrar en una rebelión en contra de Dios. Dentro de los movimientos de protesta que hay en los Estados Unidos ahorita, ¿sabe que han quemado Biblias? Sí, esos de el movimiento de Black Lives Matter, que en español es la vida de los negros importa, han quemado Biblias. Yo he visto los videos. ¿Y usted cree que Dios lo pasa por alto? Y no son los únicos ellos son de los que, por decirlo así ahorita, pioneros de hacerlo enfrente de las cámaras de televisión o de las cámaras de un celular. Pero hay otros grupos que de sus ganas lo harían también. Esto que comenté al principio de la predicación el pastor que recibió amenazas amenazas de quemar su iglesia,
Muchas amenazas se dieron a través de los medios sociales y los grupos de activistas del LGTB allí en Inglaterra empezaron a decir: sí, vamos a reunirnos para prenderle fuego a la iglesia, y uno de los hashtags era: vamos a quemar una iglesia, como si fuera así algo casual, ¿no? Vamos a quemar basura, vamos a quemar también una iglesia, ¿no? El corazón de muchas personas dentro del mundo en el que vivimos hoy tiene este mismo espíritu, la constante rebelión hacia Dios, la constante rebelión hacia las instituciones por Dios. Pero al igual que Noé, nosotros no debemos de parar en nuestra predicación, no debemos de detenernos en nuestra predicación, porque sabe, la condición de cualquier manera en el día de hoy es distinta a la que hubo en los días de Noé. Porque si usted lee el pasaje, va a encontrar que nadie le hizo caso. Había otros justos, por ejemplo su abuelo o su padre, que se cree que probablemente le ayudaron en la construcción del arca, pero los dos murieron antes de que iniciara el diluvio. No me acuerdo ahorita si fue su abuelo o su padre, que murió un año antes de que el diluvio viniese sobre la tierra. A los demás justos Dios se los lleva, y llega un punto en el que Dios le dice a Noé: Noé, es hora. Dios es el que se encarga de ayudarle a meter todos los animales que tienen aliento dentro del arca y las aves. Y le dice: Noé, es tiempo de que entres. Noé entra con su familia y se cerró la oportunidad. ¿Por qué? Porque Dios extiende su mano y Él cierra la puerta. La puerta está diseñada de tal manera que ni Noé ni sus hijos, por más fuertes que estuvieran, la podían abrir. La podían cerrar. El que se encarga de eso es Dios. Dios cierra la puerta. ¿Y qué pasa después? Después es de las cosas que ha experimentado la tierra más brutales. ¿Por qué? Porque mucha gente cree simplemente que empezó a llover un montón, y sí empezó a llover mucho, pero el pasaje, si usted lo quiere leer en su casa, dice que se rompen las fuentes de arriba de los cielos y las fuentes de la tierra. Eso significa que empieza a haber movimientos tectónicos importantes, y el agua subterránea empieza a brotar por montones, ¿no? Y empieza a llover por montones también. ¿Y qué creen que empiezan a hacer los vecinos de Noé? Corriendo al arca, pero ya nadie sube y nadie baja. Llega un punto en el que la puerta se va a cerrar. ¿Por qué? Porque no se escuchó. Y en el tiempo en el que Dios cierre la puerta nuevamente, ya no va a haber quien se pueda salvar. La humanidad Dios les va a decir: ok, ¿quieren rebelarse? Dense gusto, rebélense todo lo que quieran, pero ahí vienen mis plagas, y ahí viene el gobierno del anticristo, que al principio va a ser bien próspero, pero los últimos 3 años y medio van a ser horribles. Cuando llega la batalla de Armagedón, no vemos a la humanidad buscando a Dios. En Armagedón, ¿qué vemos? A la humanidad levantando sus armas queriéndole apuntar a Dios. No van a prosperar.
pero lo que debe de animarnos es que la puerta está abierta hoy y que no va a ser la condición como la de Noé, porque en el tiempo de Noé, como mencionamos, se salvaron únicamente, se subieron al arca únicamente los animales, Noé, su esposa, Cam, Sem y Jafet y sus esposas y ya. 8 seres humanos fueron los que atendieron la advertencia de Dios y fueron los que se salvaron. Pero la Escritura no nos enseña que va a ser igual en el tiempo final. La Escritura nos enseña que sigue habiendo un campo amplio de gente que se va a salvar. ¿Y quiénes somos los encargados? Y más que encargados, los privilegiados de participar en esta cosecha de las almas. Nosotros tenemos la misma encomienda que tuvo Noé. Su encomienda es la nuestra también. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, por lo que nos ha dicho Jesús en las porciones de los evangelios en las que Él habla sobre el tiempo del fin, en las profecías dadas por Juan, en el libro de Apocalipsis, en las revelaciones que se le dieron a Pablo, en las cartas que él escribió y en todas las profecías del Antiguo Testamento referentes al reinado del Mesías, que Dios va a acabar con la maldad y eso implica que va a acabar también con todos los hombres y las mujeres que se han entregado a la maldad y que le han dicho a Dios: Dios, tú no me importas. Sí, Dios va a acabar con ellos, pero te puede salvar. No tiene por qué acabar contigo. Si no quieres que acabe contigo, no va a acabar contigo. Ven y arrepiéntete. Ven y entra al arca de salvación que es Cristo Jesús. Cree en su sacrificio, cambia tu vida, deja que Él te ayude a cambiar y no tienes por qué perecer. Y en este tiempo muchos se van a salvar y eso a mí me anima, porque sé que de aquí a que Él venga o de aquí a que yo me muera, personas van a atender al mensaje que predique y también van a atender al mensaje que ustedes predican. Lo que necesitamos es animarnos a predicar. Muchos nos van a decir que no, sí, pero vamos a ver también a muchos decirnos que sí a lo largo de la vida, ¿no? O Dios quiera que nos toque, ¿no?, ver momentos en los que muchos se conviertan porque les predicamos el Evangelio, pero ya sea en un solo momento o a lo largo de nuestra vida, va a haber gente que se va a convertir. No vamos a ser los únicos que nos subimos al arca. Nosotros hemos sido la alegría de las personas que nos compartieron. Y va a haber varios que van a ser una alegría nuestra porque se convirtieron por nosotros compartirles. Entonces vamos a hacer este trabajo tan importante. ¿Se van a burlar de nosotros? Sí, se burlaron de Noé. Háblenle usted del fin del mundo a muchos y van a decir: estás muy mal, eso no va a pasar. Eso le dijeron a Noé también. Ninguno de de sus parientes, porque todos de alguna manera eran sus parientes, creía que existían las condiciones para que viniera un evento como el diluvio, pero pasó. Y muchos tampoco creen que Jesús va a regresar, pero va a regresar. Y nuestro trabajo es aguantar las burlas, ¿sí?, y seguir predicando y llevar a la salvación a todo aquel que podamos y que Dios ponga en nuestro camino. Entonces, anímese, hermano, y sea como Noé en estos días. Compártale a alguien. Necesitamos compartirle a los demás, porque no creo que el tiempo está muy lejos. Hay cosas que se tienen que cumplir, pero nada más. Yo no digo que el acuerdo que acaba de celebrar Israel,
el tratado de paz que acaba de celebrar ya va a desatar el fin de los tiempos, pero se siguen abriendo puertas, se sigue preparando un camino para que las condiciones que señala la profecía del Apocalipsis se cumplan. Entonces, no se relaje, no va a ser mañana, de eso estoy casi seguro, que no va a ser mañana, probablemente no va a ser el próximo año, no sé, nadie sabe. El Señor dijo que la fecha nada más la determina el Padre, pero también nos dijo que estuviéramos al pendiente de la vid, de la higuera. Dice, cuando dé ciertas señales, sepan que mi vida está cerca. Entonces, desde 1948 hay señales y pues va a seguir habiendo. Acabamos de tener una. Entonces, vamos a predicar, vamos a hablarle a otros para que se suban con nosotros al arca. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por haber tenido misericordia de nosotros. Gracias porque por tu bondad hemos recibido este mensaje tan maravilloso y hemos recibido el regalo de salvación y estamos seguros de que vamos en tu arca y que nos has de librar de la destrucción que ha de venir, del juicio que ha de venir. Y ayúdanos a ser como Noé, que se puso a trabajar en lo que tú le encomendaste, que se puso a hacer lo que tú le pediste, que predicó con sus obras y con su palabra a toda una generación, que soportó la burla, que soportó los chismes, que soportó de todo por predicar tu mensaje. Y ayúdanos a tener esa esperanza también de que no nos va a tocar ver el que nadie nos preste atención, porque aún hay muchas almas que se van a salvar. Tú también dijiste que has detenido en ocasiones los tiempos para que más almas se salven, y creemos que más almas se van a salvar y que si nosotros predicamos vamos a ver tu salvación sobre otros. Ayúdanos a predicar, Señor. A veces no se puede hablando, pero todos los días se puede con nuestra obra, todos los días se puede con nuestra conducta, porque así como a muchos les llamó la atención que Noé estaba construyendo y le llegaron y le preguntaron, seguramente va a haber quienes se van a acercar por ver nuestro ejemplo y nos van a decir, ¿por qué tú vives así? Y ahí podremos predicar. Ayúdanos, Señor, porque es un tiempo importante, porque el tiempo está cerca. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.